Buenos días, hoy vamos a hablar de las declaraciones juradas de patrimonio, tanto en Uruguay como en Argentina, son muy similares. Primero que nada, lo que tenemos que aclarar es que la contabilidad es siempre exacta, sea el tipo de empresa que sea desde las empresas legales hasta las ilegales, del tipo que sea, que incluso recurren al lavado de activos, todas llevan una contabilidad fiel. La contabilidad no falla. Después, por medio de leyes económicas y de tendencias, de paradigmas económicos, que hoy vamos a hablar de dos de ellos, se puede maquillar o haber una doble lectura de un balance. A las escuelas a las que me refiero son la escuela austríaca, a la que alude mi ley, hay que pasar la motosierra, recortar el gasto público a cero, eliminar ministerios y privatizar todo. Así el mercado se va a regularizar solo. Y después está la lectura B, la escuela de Keynes, la keynesiana, que es estructuralista, que dice que si recortás todo a cero en plena recesión, fundís el consumo interno. Lo que hay que hacer es emitir temporalmente, financiar la infraestructura pública para reactivar el motor y cobrarle más impuestos a las grandes fortunas para cerrar la brecha. Dicho esto, vamos a ir a lo que es una declaración jurada. En una declaración jurada se puede omitir. Nadie declara de más en una declaración jurada, ¿sí? Pero sí puede declarar de menos. Por eso está penado por ley. En el caso de los simples trabajadores, la base de un Estado, los que tenemos que ir por el IRPF todos los años. Bueno, esas son declaraciones juradas de nuestros ingresos. Por algo tenemos que presentar una historia laboral. Lo mismo ocurre en la punta de la pirámide, o sea, en donde los funcionarios públicos más importantes que tiene una nación o un Estado tienen que declarar en forma legal y transparente. La ley le exige a los funcionarios públicos al entrar y al salir del Estado una auditoría patrimonial fotográfica. Es un documento donde la persona manifiesta bajo juramento de decir la verdad todo lo que posee. Cuentas bancarias, acá y en el exterior, efectivo, inmuebles, vehículos, acciones de empresas y así hasta las joyas de la abuela, si tienen valor comercial. ¿Para qué sirve esto? Que era lo que estábamos hablando. El objetivo es el control del enriquecimiento ilícito. La Oficina de Anticorrupción toma la foto del día de que entraste, tus activos y pasivos, y la compara con la foto del día que te fuiste. Si entraste con un monoambiente y saliste con una mansión en un barrio privado, los números tienen que cerrar mediante tus ingresos legítimos. Si no cierran, hay delito. Cuando presentás una declaración jurada, primero tenés un tiempo para presentarla. Y después, si te das cuenta que realmente te faltó algo, que te olvidaste, o en ese medio tiempo recibís un dinero en forma legal, por ejemplo, ganás la lotería, o te puede pasar que recibas una herencia, bueno, podés rectificar la declaración jurada y lo enmendás. Si hubo un error, también puede haber un error en el tipeo. Puede pasar, ¿no? Generalmente se tendría que revisar, pero pueden suceder esas cosas y no siempre son por mala fe. El olvido nunca puede ser una pantalla. Si omitiste declarar una cuenta en el exterior o 3 propiedades y la oficina de anticorrupción te descubre antes de que vos los rectifiques, alegar olvido no te salva. Ante la ley, los altos cargos públicos tienen la obligación de diligencia extrema. Rapidez, ¿sí? ¿Pueden haber errores involuntarios? Claro que sí. Pero por algo hay tanto secretario, tanta gente alrededor de la gente importante, ¿no? Y nosotros también, el de abajo, puede omitir declarar un ingreso de alquileres. Bueno, eso no, si se descubre, no, nos penalizan. Bueno, ¿dónde presentás la declaración jurada? En Argentina se presenta en forma digital ante la Oficina de Anticorrupción, OA, a través del sistema de la AFIP. Y en Uruguay el equivalente es la JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública, donde los sobres quedan resguardados y bajo llave y solo se abren por orden judicial al cese del cargo. ¿Qué tiempo tenés? La ley es estricta. Se deben presentar dentro de los 30 días hábiles desde que asumís el cargo público, la declaración inicial, todos los años de gestión, ¿sí? Se va actualizando y siempre dentro de los 30 días hábiles posteriores a dejar el cargo, la baja. ¿Qué pasa si no la presentás? ¿Es un delito? Sí. La no presentación en los plazos legales no es una simple falta administrativa, ¿sí? Está penalizado el Código Penal Argentino, artículo 268, lo toma como el delito de omisión maliciosa. Y las consecuencias son graves. Primero, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, prisión de 15 días a 2 años, apertura automática de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal te da vuelta a los bolsillos las cuentas bancarias de los últimos 10 años. Voy a dejar una imagen hecha con la IA
de una declaración jurada al principio de un mandato, digamos, de un cargo público, de un periodo, y una presentada al final. Acá en Argentina se está hablando de un caso muy famoso, pero vamos a decir nuevamente que la economía se basa en hechos políticos. Entonces es imposible hablar de economía si no se habla de política. Todos sabemos de que hay un alto personaje del gobierno argentino que está siendo investigado. Lo mismo ha pasado en Uruguay. Muchísimas veces. En este momento lo más sonado es esto, pero no voy a ir en especial a eso porque no me interesa. Lo que sí, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo a lo que me dedico es a mostrar por qué se hacen esas denuncias que no son infundadas ni son de un sector u otro del gobierno. Al revés, están fundadas en la falta o en la sobra, ¿no? En que le sobran pruebas porque hay activos no declarados en muy poco tiempo que no condicen con el ingreso del personaje en cuestión. Entonces, cuando un alto personaje del gobierno en Argentina no presenta la declaración jurada como tiene que ir, incurre en el delito principal según el artículo 262 del Código Penal, y si no prueba que los bienes tienen una procedencia legal, bueno, va preso. En Uruguay, el enriquecimiento ilícito está enmarcado en la ley 17.060 y también tiene penas de prisión e inhabilitación. Las oficinas que investigan esto en la Argentina es la Oficina Anticorrupción, OA, que cruza los datos con AFIP y el ARCA, y la JUTEP, que es la Junta de Transparencia y Ética Pública, que custodia y luego cruza los datos con la Dirección General Impositiva y Rentas. A veces estos supuestos errores son estrategias, ¿sí? Y dentro de esas estrategias, cuando se están por cumplir los plazos para presentar una declaración jurada, a veces se recurre a involucrar personas como que nos donan, o que donar no porque sería una dádiva, pero que nos heredan a nosotros su patrimonio, y bueno, y puede suceder, puede ser cierto, como no, hay que probarlo. Vamos a ver el registro contable de un asiento patrimonial. Tenemos el registro contable de la primera declaración, que van a ver que tiene muy poco patrimonio, ¿sí? Y vamos a ver el último, que también se los dejo acá, para que vean el incremento en este supuesto caso, que obviamente estos registros contables son ficticios, por más que se asemejen a alguna realidad de algún político de turno que anda en estos problemas. Por eso no queremos hablar en este canal, como les decía, de una persona en particular, porque no es el primero que lo hace, no va a ser el último, es lo que dice la ley. Cuando pones el foco en la ley ética pública, te parás desde el lado de auditor y nadie puede venir a convencerte de que, sos de la contra, o sos parte del querés formar una grieta, no, yo estoy mirando un asiento contable que a mí lo que me está diciendo este asiento, y dado por la realidad de lo declarado y lo que se supone que se dice que es real, y la calidad de vida que en 3, 4 años ha tenido determinada persona, que no quiere decir que sea la única en el mundo que ha hecho eso, en miles que lo hacen, pero dado el cargo, salta a los ojos. Es eso, nada más. Ustedes saben que yo soy profesora de filosofía también, y para mí la mejor forma de que el otro piense no es darle la respuesta masticada, ¿no? Es mostrarle la evidencia y que cada uno saque sus propias conclusiones. A pesar de que la Oficina Anticorrupción han investigado con la misma rigurosidad los diferentes gobiernos, por ejemplo en Argentina, el kirchnerista, el macrismo, en Uruguay la JUTEP, a los distintos signos políticos de Uruguay, la corrupción no tiene ideología, tiene balances desordenados. Al universalizar el problema, ¿sí?, vemos que nos despegamos de la política, porque pasa en todos lados. Yo sé que vivimos en tiempos donde no podés criticar al número uno, te acusan de ser de un bando o de otro. Acá nosotros, en Bledo y en moningles.com, no hacemos política, auditamos lo que vemos y los datos que se tienen y que se obtienen y que son públicos. Ya les dije, cualquier persona puede acceder a las declaraciones juradas de los empleados públicos. Los datos no tienen simpatía electoral. Como decíamos anteriormente, nadie declara de más. En la historia de la delincuencia financiera o del enriquecimiento ilícito, jamás vas a encontrar a un político o un empresario que se haya olvidado de anotar un pasivo, una deuda, o que haya inventado que tiene menos plata de lo que realmente posee para pagar más impuestos. Las omisiones contables siempre tienen la misma dirección: esconder el activo y licuar el pasivo. Por eso, cuando desde la auditoría
se logra armar el puzzle, el puzzle en inglés, la contabilidad no simplemente opina, muestra el agujero de la caja. Vemos de nuevo a las diferentes escuelas. La escuela austríaca odia los impuestos y su relato es bajarlos, achicar el Estado y dejar el mercado libre fluyendo. Y la escuela keynesiana defiende la intervención del Estado, el gasto público y por ende una estructura impositiva fuerte para financiarlo. Pero en la realidad del mostrador, el político generalmente hace trampa, cruza los cables a su conveniencia. Para rematar, lo que podemos decir es que algunos políticos se apoyan en la escuela austríaca para exigirle al ciudadano común que se ajuste el cinturón en nombre del libre mercado, pero recurren a la escuela keynesiana cuando necesitan agrandar el gasto del Estado para financiar sus propios privilegios y ocultar sus fortunas.